America, fuck yeah. Le digo que me quedé dormido, güey. Ay, no. Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis con Z Rojas y José @JoseGeek LML. Estamos en redes como @podcastrah y nos pueden escuchar en todas las apps de podcast. Recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos con $1 mensual para recibir un montón de beneficios y así ayudarnos un montón y a crecer muchísimo. En este episodio vamos a hablar sobre la historia de Estados Unidos, de EEUU, desde la fuente más confiable posible que encontramos y que nos parece divertida. Una película animada para adultos. Entonces, el tema de hoy básicamente es una nueva histocrítica. Histocrítica, sí. Volvimos. Vamos, let's go. De America the Motion Picture. Bueno, pues habrán spoilers. Seguramente, aunque fue algo que pasó hace más de 200 años. Sí, entonces pues si no saben lo que pasó hace 200 años, qué pena con ustedes, pero pues habrá spoilers sobre eso. Y pues también hablaremos principalmente de cómo se pinta la historia de Estados Unidos. Vamos con la reseña de la película. Arranquemos por el título. En inglés se llama America the Motion Picture. En Latinoamérica se llama Estados Unidos la película. Y en España, Elvis, no me vas a creer cómo se llama. A ver. Marica, no te estoy jodiendo cuando te digo que se llama Estados Unidos el peliculón. Menudo Gracias, pedazo España, de película. Lo hiciste de nuevo. La película que mola. Marica, Estados Unidos a todo gas. Ahí ya no hay nada que hacer. Y quedaría bien. Bueno, esta película es de este año, del glorioso año 2021. Salió el 30 de junio en Netflix. El género, según lo que encontré en internet y según lo que pude ver, es animación, comedia, acción, ciencia ficción, historia y aventura. Todos en uno solo. O sea, ¿qué podría mal ir sal? Un rococo. Bueno, el director fue Matt Thompson, director, productor y escritor de Archie. También es una serie animada de Netflix para adultos. Que es buena, mala. Pues no es un humor que le llega a todos, ¿sabes? Sí, no es para todo el mundo. Sí. A mí no me gustó. Lo que sí me pareció súper interesante de esta película fue el reparto que tiene el cast. Al menos en inglés, la verdad en el doblaje no tengo ni puta idea. Pero el protagonista, que es George Washington, es Channing Tatum. Jason Tatum. Y uno de los enemigos principales es Andy Samberg. Otro de los protagonistas, bueno, como uno de los personajes principales es Samuel Adams, que lo hace Jason Mantzoukas. Ese man siempre hace personajes que son unos hijueputas, unos malparidos hijueputas. Siempre sus personajes, su personaje siempre ser una rata, un rabón. Le queda. Olivia Munn hizo una versión femenina y asiática de Thomas Edison y Judy Greer hizo a Martha Washington. Y bueno, hay muchos actores y muchos actores de voz sobre todo en el reparto, pero digamos que estos son como más o menos los principales. Bueno, la música está por Mark Mothersbaugh, que ha hecho de todo. Ese man ha hecho de todo, parce, es como el popurrí andante. Ha hecho películas con Wes Anderson, Lego Movie, Thor Ragnarok, Rocket Power, Los Rugrats, Clifford, Crash Bandicoot, mejor dicho. Parce, sí, o sea, el man estuvo en la banda Devo en los 80s, que son los que hacen Whip It Good. Eso. Y parce, me sorprende el rango que tiene ese man. O sea, tú dices que va desde Wes Anderson hasta Lego Movie, Crash, Jack and Daxter y el nuevo Ratchet and Clank. O sea, el man tiene rango. Y ha mutado de... No solo se quedan películas, ¿no? Bacano, severo. Sí, chimbita. Bueno, entonces en estas plataformas, en IMDb, le dan 5.7 de 10. Muy merecidos, sí. En Rotten Tomatoes, 34. Los críticos, 41 de audiencia.
Muy merecidos también, sí. Y en Metacritic, 38 de 100 los críticos y 5.1 de sobre 10 de audiencia. O sea, es una película mala, regular, tirando a mala. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Se raja. Qué huesazo de película. O sea, yo pensé que iba a ser al menos chistosa, pero me reí como 3 veces. Y no fue risa, fue como un... Y ya, exhalar aire por la nariz y ya. Yo siento que esa película a lo mejor es el comienzo y el final ya. ¿Por qué el comienzo y el final? Porque el comienzo es muy chistoso, empieza re duro. Ya empezamos a discutir la peli, ¿no? De una nos metemos Sí, ya. de una. O sea, comienza con la firma de la Declaración de Independencia y que llega Samuel Adams a matarlos a todos y los mata efectivamente a todos. ¿Samuel Adams? Sí. ¿No es Benedict Arnold? Eso, Benedict Arnold. Uy, ¿Qué pena. Diciendo, marica? Qué pena. Marica, es que es tan mala que no sé quién es quién. O sea, de pronto sé quién es Washington y ya. A mí me gusta el comienzo porque, bueno, el chiste ahí empieza chistoso porque, pues a mí me gustó la primera parte, y voy a decir por qué, para no darle más vueltas. Empiezan como nosotros el pueblo. Empiezan a jugar beer pong, creo que se llama. Pues el chiste fue relevante, pero cuando llega Benedict Arnold y se taza a todos estos hijueputas y los mata sin asco y estalla este lugar pues donde se crea el acta de independencia, yo dije como, uy, parce. O sea, la primera imagen que me da la película es esto se va a cagar en todo el mundo. Y el chiste del águila es chistoso. Que es un águila totalmente blanco y el humo la cubre y se forma el águila acá. No, marica, qué chistes tan cool. Estuvo bueno. O sea, yo en serio me reí contadas veces y creo que fue por chistes como muy internos tal vez, como de cultura pop o algo así. Es que ya ni siquiera me acuerdo por qué me reí. O sea, cero recordación de los chistes, entonces como que eso para mí le quita puntos. Yo me reí en la parte del águila calva. Bueno, pues contemos un poquito la historia, ¿no? Entonces, Benedict Arnold es un hombre lobo. Quién sabe cómo se contagió. Entonces, este man quiere... Pues obviamente es el traidor de Estados Unidos, ¿no? Es la persona que inicia con la rebelión, como con estos grandes héroes de la patria, pero después decide irse con el ejército británico. En la historia de verdad. Momento, la historia de esta película no es la historia de verdad, porque en el título decía que estaba basada en verdadera historia. No. Uy, parce, entonces vamos a tener mucho de qué hablar en este episodio. Bueno, entonces, en fin. Entonces Benedict Arnold es el gran traidor de la patria en Estados Unidos y el man en la película es un hombre lobo. Y empieza a matar como a todos los personajes conocidos de la historia patriota de Estados Unidos. Y como les decía, en esta primera parte asesina a todos, entonces solo queda George Washington y queda el del sombrero. Abraham Lincoln, por alguna extraña razón. Por alguna extraña razón están ahí, ¿no? Listo. Entonces este man pues tiene que ir a matar a los que quedan, como su plan es matar a todos los rebeldes, a todos estos que gestan las ideas, matarlos y luego hacerse él con el poder y traicionar al rey James. Entonces la trama de la película es como George Washington, a pesar de que todos los grandes patriotas están muertos, como estos héroes de la patria, pues él se arma un equipo ahí, un team. Un equipo de desadaptados, un grupo de desadaptados con uniformes de los Globetrotters. Y pues se vuelve todo surrealista ahí, ¿no? Esas batallas. Básicamente esa es la historia, o sea, imagínense. Marica, la historia es la independencia de Estados Unidos contada por un niño de 13 años que no tiene ni idea qué pasó, más que los mitos fundacionales que conoce. O sea, conoce unos nombres, conoce unos hechos básicos y una fecha y ya. Y esa es la historia de la película contada por un niño de 13 años que juega muchos videojuegos y ve muchas películas y series de cultura pop. Eso es la película. Pero aún así, en Random Access History no nos quedamos solamente con eso y vamos a hilar fino sobre el tipo de historia de Estados Unidos que cuenta la película. Porque por más que sea algo, pues, ficción, por más que sea una vaina
tan absurda como que George Washington tenga motosierras en sus manos y Abraham Automáticas, ¿no? Lincoln y tenga una relación homoerótica con Abraham Lincoln, pues de aquí le podemos sacar realmente eso, como cuál es la historia con H mayúscula que hay detrás, cuál es la versión del pasado que esta película particularmente nos quiere contar. Así que vamos para esa. No discutimos general la película. La película es mala, es fea, es tonta, no tiene chistes buenos. Yo salvo unos que otros y... Sí, o sea, sí, realmente discutamos un poquito más la peli porque a mí me parece que es una película mala, no la vean, y si la ven, perfectamente pueden ponerla de ruido de fondo mientras que hacen cualquier otra cosa. Y la película tiene tan poco sentido que igual uno no se pierde de nada. Es que yo siento que es como esas películas de una loca película épica, casi 300, como estas películas de burla. Sí, sí, como de sátira. Ajá, como de sátira a otras películas. Y como que sí, pero como que no, pero como que sí. Es algo así como Scary Movie, pero con la historia de la independencia de Estados Unidos. Y lleno de referencias a cultura pop mal que bien contemporánea. Sí, ¿no? Sí, o sea, no, es que no conecta. Yo no, te digo, conecté con unos chistes y ya. La animación me gustó, o sea, me pareció que no era fea y que era como una especie de 3D interesante, pero realmente lo que más me gustó de la peli fue la actuación de voz, como que todos, sobre todo Andy Samberg, o sea, el Benedict Arnold, o sea, uno no cree que ese man sea Andy Samberg y se hace un buen papel. Y ya, o sea... Ya, es que no hay qué más sacarle. O sea, si ya... quieren verla para entender todas las críticas que hacemos, pues todo bien. Si no, sí, no se están perdiendo de nada. Sí, no. Dura 1 hora y media. Es 1 hora y media que uno puede gastar haciendo otra cosa. Yo me dormí, no te digo. Me dormí. En una parte de la película me tocó volverla porque, uy, no. Sí, no, o sea, yo iba como por la mitad y dije como ya se debe estar acabando. Cuando iba a la mitad yo, marica, pero ¿qué más le pueden sacar a esta mierda? O sea, creo que hubiera funcionado más incluso como una serie de unos 3, 4 capítulos que como una película de 1 hora y media. Como una serie tal vez la hubiera disfrutado más. Como un sketch. Incluso como un corto animado. Una colección de cortos animados. Sí. 22 historias cortas sobre la independencia. Sobre independencia, sí. O como diría Todd Chávez y Quentin Tarantulino. Exactly. That's why we finally settled on this. Voila! What am I looking at? It is a bi-monthly curated box of snacks. I don't know what that means. Eso tal vez hubiera funcionado más. Bueno, ahora sí. Hablemos de qué historia de Estados Unidos cuenta la película. Y lo primero que a mí se me vino a la mente viéndola fue el asunto del héroe, de la figura del héroe y de la figura de la historia como épica. Sí, claro. Aunque es chistoso, o sea, me causó gracia esa parte en la que solo George Washington en ese universo está, o sea, tiene que defender y llevar a cabo pues la independencia, ¿no? Pero este George Washington es un pelele, es una persona re insegura, solo es la acción, solo es alguien que quiere luchar y ya, pero no tiene los ideales, no tiene como esa inteligencia, las nociones, como todos estos conceptos es todo bobo. Sí, es todo lo contrario a lo que se supone que es George Washington. Creo que ahí está el punto de lo que intenta hacer la película, porque pues es una caricatura, o sea, a mi modo de verlo. Mi interpretación de la historia que nos cuenta la película es que es una caricatura y una reimaginación de su propia historia, y es una película que como tal hace historia, porque está cogiendo algunos eventos del pasado, está seleccionando eventos del pasado, que estén en orden y que sean correctos es otra cosa, pero está seleccionando algunos eventos del pasado para interpretarlos desde el presente, nos guste o no. Que lo haga bien, sí, es una cosa, que sea la forma correcta de hacerlo, que sea verídico, eso es otra cosa, pero igual lo está haciendo. Y para mí es como esa forma de caricaturizar la historia, caricaturizar el pasado para contarlo desde el presente. Y es que incluso lo dicen en la misma película.
Como cuando el herrero negro, el blacksmith, ese chiste me hizo dar un poquito de risa. Cuando el blacksmith y Jerónimo Se cagó de la risa ahí. están discutiendo en el strip club y los que nos han visto la película es tal cual como suena. Están diciendo como, venga, es que los blancos no se dan cuenta de su privilegio, no sé qué. ¿Cuál será la mejor forma de decírselo? Tal vez toque decírselos con una caricatura. Ahí, o sea, eso es lo que quiere hacer la película. Quiere hacer una crítica de la historia de Estados Unidos y el presente de Estados Unidos con una caricatura. Eso es lo único que busca esa película. Ahora, que lo haga bien o que lo haga mal, ya veremos. O sea, a mí me parece chévere que tomen estos, o sea, a mí me parece que para burlarse de una época o caricaturizarla hay que conocerla muy bien, hay que entender muy bien cómo eran las dinámicas. Y la película en ciertas partes lo logra. O sea, por ejemplo, cuando al final, cuando van a reclutar a este renegado como Gerardo. Sí, a Jerónimo. Jerónimo. Que me pareció, o sea, esa parte estuvo hasta chévere, como el homenaje al renegado de Lorenzo Lamas. Al René. Uy, por ejemplo, ese chiste a mí me hizo cagarme de la risa. A mí no me hizo cagar, yo dije como, ja, entiendo la referencia. Y ya. A mí sí me pareció chistoso. En ciertos momentos lo logra, como en esa parte, entonces que le dice como, listo, entonces nos vamos a independizar y usted le va a devolver las tierras que nos pertenecen, pues a mi pueblo. Y los manes se quedan mirando como, sí, claro. ¿Qué dijo? No, ya no. Plantean como esas problemáticas y está bien. Pero hay otras partes en las que sí... O sea, es que yo no siento que sea como una burla, o sea, que no es como una caricatura completa, sino es por partes. Lleva pedazos. Es selectiva. Sí. Es muy selectiva la crítica que hacen porque Ajá. Yo pues tengo anotado aquí algunas cosas que sí me pareció bien, como cosas que sí me cuadraron y cosas que no me cuadraron tanto. Porque, como te digo, o sea, lo que hacen es escoger qué criticar y qué no. Y es una crítica más que a la historia de Estados Unidos. Creo que es una crítica al presente, pero mirando al pasado. Entonces, cosas que sí me parecieron. Lo que tú acabas de decir, como ese, entre comillas, engaño del hombre blanco rico para que los demás, los subalternos, peleen a su favor. Eso es algo que los historiadores de la independencia de Estados Unidos han recalcado ya varias veces. Sí. Que básicamente lo que hubo fue un cambio en la junta directiva de... Sí, o sea, los que hicieron la independencia eran los mismos dirigentes de la colonia que simplemente querían hacerse con el poder que la corona no les dejaba tener. Y ellos manejaban un discurso en el que, algo tibio, en el que buscaban alebrestar a la gente lo suficiente para querer la independencia, pero no lo suficiente para que se encabronaran con ellos, que eran los ricos, que eran los que iban a quedar con el poder, finalmente. Eso, la película, en ese ejemplo de Jerónimo, lo hizo genial, porque eso fue lo que le dijeron básicamente a los negros, a los blancos pobres y a los indígenas. Ahí en la peli también lo muestran, y ya un poquito más detallado, cuando George Washington está empezando a reclutar como a su team, a su Dream Team. Sí. Porque siempre le dice como, no, y pues vamos contra los ingleses y todos, uy, sí, los ingleses son unos hijueputas y tal. Le dicen los aguafiestas, ¿cómo le dicen? The Fun Police. Yo me la vi en inglés. Les dicen The Sí. Fun Police, la policía de la diversión. Eso. Entonces todo el mundo, digamos que empieza a ver dentro de los amigos que son como estos nuevos líderes, de los personajes principales, pues, empieza a ver como ese sentimiento de odio hacia los ingleses. Cosa que no siente, o sea, sí siente el negro, la persona de color y el indio, pero aún así siente rechazo también sobre ellos, los patriotas. Y es que eso es como una de las contradicciones que muchas veces en la historia patriótica a ellos y a nosotros, que la recibimos en todos los productos de cultura pop que hay, eso es lo que no dicen, como que dicen que los padres fundadores eran personas bondadosas que querían solo el bien común, cuando en realidad lo único que querían era enriquecerse más ellos y hacerse con las tierras de los indígenas. Una definición que me gustó mucho que vi es que los hombres blancos luchaban
contra Inglaterra por su propio beneficio y por su propio imperialismo en el continente. O sea, básicamente lo que querían era que no fuera Inglaterra la que explotara el continente, sino que fueran ellos mismos los que lo hicieran. Y eso me pareció súper chévere de cómo pintan a ese Washington y a ese Samuel Adams, que van reclutando gente para su propio beneficio. Y también me pareció muy chistoso que redujeran la cuestión como sí, algo con impuestos y algo con representación. Sí. Cuando en el relato que es un poco más elaborado de la independencia, pues no es algo que ocurrió en el 76 así como así, sino es algo que venía desde antes con los impuestos al azúcar, el impuesto a las estampillas, Sí. a los sellos, creo que se dice en español, de la década de 1760. Y ese es como el otro relato que se tiene, como que se rebelaron por los impuestos. Pero a uno mirar, y los colonos ingleses en el norte del continente eran los colonos que menos pagan impuestos si los comparas al resto de América, por ejemplo. Sí. Ahí también está lo interesante. Entonces, esos antecedentes de movimientos, de rebeliones, o sea, son presentes y en la película no se ven, y lo que tú dices es cierto, ¿no? Como todo lo mandan al té, a los impuestos, Sí. y a lo de la representación. Cuando en realidad había muchas más razones, o sea, pues no muchas más razones, sino había que un cúmulo. Incluso leí un texto que decía que la rebelión, que se volvió revolución y luego independencia de Estados Unidos, se puede situar en un contexto mucho más global de una guerra que duró más de 100 años entre Inglaterra y Francia, y que esto fue solamente un episodio más entre una guerra de imperios. Y tiene sentido, porque si vemos lo de los impuestos de Inglaterra fue gracias a que Inglaterra le ganó a Francia en la guerra de los 100 años, en la guerra de los 7 años. Sí, yo sí iba a decir. Que terminó en el 63, si no estoy mal. Y esa guerra se puede explicar también desde incluso la guerra de sucesión española, en la que también participó Francia y en la que también participó Inglaterra. Entonces, como que cuando uno empieza a ampliar el lente y empieza a ver qué estaba pasando en Europa antes y qué pasó en Europa después, y a ver efectivamente a Estados Unidos, a América, como una colonia de Inglaterra, pues uno se da cuenta que esto fue un episodio más en la historia del mundo y que tal vez no es la hazaña tan heroica como buscan que se pinte. Incluso la guerra de los 7 años comenzó, o digamos ese conflicto más alargado, que se puede decir que va desde mediados del siglo XVIII hasta el 83 más o menos, comenzó con un conflicto entre Francia, Inglaterra, España y los indígenas en Ohio. Cuando uno lo ve así es mucho más interesante. Y hablando de eso, otra cosa que me pareció chévere de la peli es que obviamente creo que no lo hicieron a propósito, pero ellos pierden muchas veces antes de ganar. Y realmente las primeras batallas que se dieron en la guerra de independencia las perdieron los americanos. Entonces, no sé si fue a propósito. Viendo la película creo que no fue a propósito, pero interesante ver esa comparación ahí. Sí, que al comienzo siempre pierden y pues tienen que rejuntarse y replantearse una nueva estrategia y volver. Sí, no, lo que tú dices es muy cierto. Aquí se ve muy bien reflejados los intereses de estos padres de la patria, que básicamente era ellos hacerse con el control. Y a mí me gusta mucho una parte cuando ya están en la batalla final y pues este man va a lo que sería un Walmart. Sí, al Walmart. Al Walmart y compra armas. Empieza a cantar una canción, ¿no? Y a generar como todos estos símbolos patrios. Empieza a cantar Freebird. Y empieza a llegar como el pueblo, ¿no? Y un pueblo todo completo. Y porque ellos quieren, no fueron reclutados. Pero pues sí, él cantó. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Y es chistoso porque cada uno les dice como, bueno, cojan cada uno su arma, pero apenas se acabe la rebelión y montemos la de nosotros, me las devuelven, ¿no? Y todo el mundo, sí, claro, suena como algo razonable. Claro. Sí, no, y bueno, pues ahí puede estar el chiste que todavía pues tienen como esta ley que les permite tener armas, pero el miedo que tenían estos padres fundadores de hacer la revolución, pero que el pueblo, el vulgo, también se les rebelara, era muy latente.
Y efectivamente durante la guerra pasó, o sea, Sí, durante la guerra hubo revueltas de esclavos e incluso hubo revueltas de en el mismas ejército. compañías en el ejército. Sí. ¿Por qué? Porque era gente pobre a la cual le prometieron un mejor futuro y cuando no les pagaban o no les dieron ese futuro, pues se rebelaron y trataron, por ejemplo, muy mal a los veteranos. Entonces, a mí me parece que la película, pues ese chiste no está ahí, pero pues tras haber hecho una lectura y como entender un poquito todas estas dinámicas de los ejércitos patrios, pues uno la alcanza a pillar, ¿no? O sea, ya hilando demasiado fino dice como, uy, claro, el miedo que también tenían estos personajes de que hubiera una contrarrevolución y pues ellos perdieran el control de estas colonias. Claro, porque, o sea, realmente ahí lo que pasó sí fue que fue un cambio en la élite, que ya no eran los de Inglaterra, sino los americanos. Pero es que incluso muchos de los padres fundadores hacían parte de la élite colonial, Es de que los que ya eran la gobernaban durante élite. la colonia. Lo que hicieron fue desligarse de Inglaterra. Y ya. Ujú. Sí, para poder cobrar los impuestos para Ajá. ellos, Sí, básicamente. para hacerse con el control y empezar pues a ellos a regir por su propia constitución, con sus propias leyes, creando las enmiendas. Entonces básicamente fue como, bueno, ya, gracias Inglaterra, listo, usted ya quiso lo que tenía que hacer, yo ya crecí, tengo que armar mi hogar, a rejuntarme en mi pedacito y listo. Y realmente los que salieron perdiendo de esa guerra de independencia, que además no aparecen en ningún lado en la película, fueron las potencias que ayudaron a los americanos, Ajá, como Francia, principalmente Francia, ajá. les dio muchos apoyos y al final no recibieron prácticamente ni mierda a cambio y terminaron fue endeudados hasta el culo y tome su revolución a los cuantos años. Eso sí, no lo muestra la película y hubiera sido muy chévere ver eso. O sea, ver que esta gran revolución americana no fue, o sea, no se hizo sola. En ese momento Inglaterra era el putas, ¿verdad? Incluso realmente la primera gran batalla de esta guerra se jugó fue en Europa, a nivel de alta mar, con una tropa como mucho más grande que la tropa más grande que comandó Washington, que la tropa más grande que comandó Washington eran 600 soldados y la mitad de esos eran franceses. Hmm. Y ahí ya uno pone la dimensión de mierda. Realmente, ¿cómo fue que lograron la independencia de estos tipos? O sea, sin Francia no hubieran podido hacer nada. Por eso es que al encasillar la revolución norteamericana en un contexto global de imperios globales, es donde cobra más sentido el por qué lo lograron y también por Claro, qué lo hicieron. claro. Otra cosa que no muestra la peli es los movimientos que apoyaban a Inglaterra. Los Como realistas, pues. sí, una especie de realistas. Creo que eran los leales. Sí, los leales. Los leales se les denominaba. Sí, no, o sea, en la película no se muestra, solo se ve a este personaje que es Benedict Arnold como el traidor, ¿no? Ujú. Y ahí queda. Sí, ahí queda como siempre el traidor y pues, de hecho hay un chiste de eso que es como, hiciste un Benedict Arnold, o Ajá, sea, sí. es súper obvio. Entonces, sí, como esos movimientos también dentro de los americanos que apoyaban al ejército de Inglaterra y que no estaba de acuerdo pues con esta idea de la independencia, pues también digamos que son totalmente ignorados y puede haber sido algo muy chévere. Puede ser algo ñoño, ¿no? Pues que, no sé, que hable Washington y se encuentre con unas personas y las convenza o que logren persuadirlo a él. Sería chévere. Un poco ñoño, pero pues a mí me parecería chévere ver eso explícito ahí en la película. Sí, claro. Eso por un lado. Por otro, o sea, hay muchas cosas que la película muestra de forma irónica, como Sí. por ejemplo lo del privilegio de los blancos, lo del engaño a los indígenas, lo de los derechos de las mujeres, de los negros, todo eso lo muestra de La forma irónica, abolición. pero lo que no me gustó es precisamente en esa escena de batalla de Avengers Endgame en la que toca Freebird y empieza a llegar gente de todas las razas, de todos los colores, de todas las denominaciones y que ahí Sam Adams dice como, uy, ya no soy racista porque entendí que realmente no importa tu color, sino importa que seas mi amigo y que seamos del mismo país. Ahí siento que están diciendo que la idea original de Estados Unidos era ese país diverso, libre y lleno de oportunidades que ni en ese momento ni hoy en día es.
Sí. Y siento que eso no lo estaban haciendo, o sea, eso lo hicieron de forma no irónica. Y yo no estoy de acuerdo porque la Revolución Norteamericana fue básicamente un proyecto económico de los padres fundadores. En la Constitución que redactaron a los años siguientes de ganar, no se menciona a los esclavos por ningún lado, no se menciona a las mujeres, que son la mitad de la población, y eso entonces termina fortaleciendo el mito de que América es bueno porque es la tierra de las oportunidades, cuando, parce, no lo es, y no lo era en ese entonces, y los padres fundadores no estaban pensando un país para toda la gente que la película muestra que parece que sí es. Pero, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dices en cuanto a como esa idea de proyecto económico que tenían. Pero fíjate que al final de la película, cuando él dice como listo, somos una nación, somos una patria, ya tenemos... Lincoln le da la Constitución, la declaración de independencia, no Constitución, la declaración de independencia pegada. Y le dice que no hay ningún mapa secreto. No hay ningún mapa atrás. Buen detalle. Está... pero bueno. Sí. Y él está disfrazado como Obi-Wan, creo que es. Sí. En fin. Y cuando él está pues diciéndoles como listo, ya acabamos, los destruimos, ganamos. Y le preguntan, ¿no? Como bueno, ¿y la abolición? ¿Y sus esclavos? Y nosotros las mujeres ¿qué? Y mis tierras. Entonces, claro, se forma como eso y a mí me parece que ahí lo subsanan un poco. Lo subsanan un poquito, pero la vaina es que a mí me consta que el público estadounidense no es tan sagaz como para poder diferenciar una cosa y la otra. Y creo que eso me quedó muy claro con la canción de Bo Burnham de Jeff Bezos, porque la están usando creyendo que es un homenaje a Bezos. Y pues no. Yo ahí no le tengo mucha fe a los de Estados Unidos y pues para eso está este podcast, para que veamos para que ellos de lo qué escuchen. trata. Sí. Y aprendan español. Aprendan de historia de Estados Unidos de mano de dos colombianos, ¿por qué no? Yo siento que ahí lo subsana un poco porque lo hace explícito, ¿sí? Sí. Obviamente hubiera sido mucho más explícito si él presenta la declaración y ellos le reclaman. Sería mucho más explícito y más consciente de que en el documento no están ellos enunciados. Pero igual me pareció interesante, o sea, haciendo ya un balance no tanto del argumento de la película y eso, sino del tipo de historia que cuenta, me parece que es una buena caricatura siempre y cuando uno sepa qué es lo que están caricaturizando. Sí. Ser consciente. Sí, y uno sepa las condiciones materiales, sociales, políticas y económicas de hoy y de ese momento. Me parece que sí termina haciendo un par de comentarios, no muchos y no muy profundos, pero el par de comentarios que hace como que son válidos y uno dice como bueno, está bien, se lo compro. La película es pésima, pero el comentario social se lo compro. A mí me gusta que no recurre tanto a los clichés de los personajes históricos, como si en otras series. Sí, entonces no le hicieron la dentadura de madera a Washington, sí. A Washington, sí, o su obsesión con la madera, cosa que sí pasa, por ejemplo, en Los Padrinos Mágicos. ¡George Washington! Gracias. Yo no debo cortar la madera. ¿Sí ves? Sí, y se le quedan uno de esos clichés. Entonces cuando uno ve a ese personaje y dice, bueno, y la madera y la obsesión por el trago, sí, en esta parte no, que intentan desligarse un poco de esos clichés. Obviamente tienen que recurrir a una cierta personalidad, como a ciertos rasgos, pero me gustó mucho eso. Entonces no ver al clásico George Washington, que haya matado a todos los padres de la patria, a mí me impactó muchísimo. O sea, esas primeras escenas yo quedé como, lo pausé, dije como, fue puta, esta vaina viene pesada. Duro y sí. Termina siendo una película aburrida. Ajá. Con la representación, pues como que cubrieron a esta persona que se llama Thomas Edison, que es esta chica asiática. Que es Iron Man. O sea, en la batalla final es Iron Man. Es Iron Man, básicamente. Entonces como que ahí también intentaron cubrir y pues no sé si era el objetivo de hacer la crítica de que pues todos eran padres, ¿no? Y hacer como ese simple, no, pues vamos a meterle otros personajes variados. O pues ya eso parece estar en el catálogo dentro de Netflix de que cualquier serie
tiene que tener a la persona negra, al indio, al oriental, al fin, como un cúmulo de razas y culturas ahí mezcladas. Yo siento que eso va con la cuestión de la reinterpretación de la historia propia a partir de una caricaturización. Sí, o sea, perfectamente hubieran podido poner un Thomas Alva Edison hombre, pero pues si Washington es todo lo contrario a lo que es Washington, ¿por qué no Claro. al Thomas Alva Edison, que además ni siquiera es de esa época, es más de un siglo después? Sí. Lo mismo con Abraham Lincoln. Y a mí me pareció muy interesante esa amalgama anacrónica y de referencias a cultura pop que tienen, porque es como la herramienta que están usando para poder contar lo que quieren contar, para poder contar esa pequeña crítica de Estados Unidos no es como lo pintan. Y esta caricaturización es tan válida como el mito patriotero que les contaron en el colegio. Pero fíjate que es como toda la película intenta mostrarnos como, vea, si no fue con estos chistes satíricos, con como todas estas burlas, pero al final es como igual somos una nación libre, ¿sí? O sea, Y eso como... fue lo que a mí me chocó con esa escena de la Sí. batalla, que después lo subsanaron con la escena final, pero pues eso creo que eso fue lo que más me chocó, como que toda la película estuvieron diciendo como esto es absurdo, para luego decir como no, miren, esto sí es América, para luego volver a decir como esto es América con un asterisco que decía como excepto para negros, indígenas y mujeres, Ajá. incluso homosexuales también. Ah, sí, en la parte final. En un pedacito chiquito también se cagaron en todas las poblaciones subalternas. Ajá. Y como que eso, ahí, como que, pero al final ahí como, Pero póngalo ahí. se siente eso, como, no podemos dejar este mensaje. No, pues metamos ahí que todos se pelean y la frase final es como la cagamos. Y, sí, la cagaron. Sí, la cagaron. Igual que Todos Simón la Bolívar cagamos. acá, Sí, la cagó. todos la cagaron. ただいまより重大なる放送があります。全国の聴取者の皆様、ご起立願います。 Así que pasamos a la sección más independiente, Más libre más llena de libertad. de nosotros el pueblo. Los datos Así que, querido Elvis Washington Lincoln, Bueno, dato random que había preparado con mucho juicio es sobre las casas de los presidentes. Y es que el presidente no ha tenido la misma casa siempre. ¿cómo así? El man se ha mudado, con lo fastidioso que es. Y Duque ha Mudarse. cambiado de casa varias veces, ¿no? Sí. Nomás Duque ya ha tenido como 3. Listo. Entonces, como las casas más icónicas presidenciales en Colombia, pues partimos de que el nacimiento de la república, ¿no? Pues porque están las casas de los virreyes y bueno, en fin. El primer palacio presidencial en donde despachó Simón Bolívar tras la independencia de Colombia, pues fue el antiguo Palacio de los Virreyes, que se encontraba en el costado occidental de la Plaza Mayor de Bogotá. O sea, ¿En dónde? donde hoy en día está el Palacio Líbano. Ajá. El 16 de noviembre de 1827 ocurrió un terremoto, dicen que es de los más intensos de la historia de la ciudad. Sería interesante, eso puede ser otro dato random. El cual deja parcialmente destruido el Palacio de los Virreyes. Por esta razón, Simón Bolívar autoriza comprarle a Juan Manuel Arrula el Palacio de San Carlos y trasladar el despacho presidencial y la residencia oficial pues a este lugar. Entonces el Palacio de San Carlos se encuentra ubicado como en la calle 10ª con carrera quinta. Su construcción data del siglo XVI, fue la residencia, pues como decían los presidentes, y ahorita en la actualidad pues es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces ahí permanecieron un buen tiempo. El 23 de octubre de 1885, durante el gobierno de nuestro presidente favorito Rafael Núñez, El favorito de todos los colombianos. con la ley 85 ordenó la compra de la casa para convertirla en el Palacio Presidencial por su belleza, historia y la cercanía con el Capitolio Nacional. El 23 de octubre de 1885, durante el gobierno del presidente Rafael Núñez, bajo la ley 85, ordenó comprar la casa para convertirla en el Palacio Presidencial, que es la Casa de San Carlos, por su belleza, su historia y su cercanía con el Capitolio Nacional. El 9 de abril de 1906, el presidente de la República de ese entonces, nuestro general y amado presidente Rafael Reyes, contrató a Regimio Díaz pues para la demolición y la construcción del Palacio de la Carrera Octava, para que fuera la nueva sede del gobierno.
Entonces, lo cual se construyó con los planos del arquitecto francés Gaston Lelarguet, modificados por el arquitecto bogotano Julián Lombana, diré. Pues esta obra se extendió el predio hasta la carrera octava, como les decía, se reconstruyó el interior a 2 pisos, se diseñaron amplios salones, se construyó su fachada pues en piedra tallada y labrada, los trabajos completos se ornamentaron, estuvieron pues a cargo del suizo Luigi Ramelli. Mejor dicho, fue con todas las guarachas. Sí, no, eso es Con lo que todos había, los era juguetes. billete. Remodeló la fachada de la casa. Fue la sede del gobierno de Colombia pues desde el 20 de julio de 1808. Entonces, para darle seguridad pues a esta nueva sede de gobierno y evitar golpes de estado que siempre han tenido, desde siempre Colombia ha estado latente un golpe de estado, ¿no? Entonces el general Rafael Reyes le dio la orden de compra de varias casas del costado sur, pues para ubicar el batallón de la Guardia Presidencial. En el gobierno de Eduardo Santos se construyó el 3er piso y la azotea, en donde se encuentra pues un helipuerto ahorita. Y las sedes del gobierno se mantuvo en el Palacio de la Carrera hasta 1954, pues cuando otro general Gustavo Rojas Pinilla ordenó el regreso de la presidencia al Palacio de San Carlos. En 1972 se propone una ampliación y remodelación del edificio, la cual se efectúa durante el gobierno de Alfonso López Michelse, entre el 74 y 1978, y el traslado de la presidencia nuevamente a la Casa de Nariño toma cerca de 10 meses entre 1979 y 1980, y su reinauguración se realiza bajo el gobierno de Julio César Turbay. Bueno, entonces, ¿cuál es el top 5 de las casas de los presidentes? ¿Cómo se llamaba ese programa de MTV? O sea, en inglés se llamaba era Cribs. Eso era... ¿Cuevas? No. ¿Chozas? Bueno, eso. ¿Cuál sería el top de Cribs de los presidentes de Colombia? Bueno, está el Palacio de los Virreyes. Ajá, en el top 5. Bueno, pues top no 3. sé si haya un top 5, sí, el top 3. Top 3. El Palacio de los Virreyes. Número 3, Palacio de los Virreyes. El Palacio de San Carlos. A mí me gusta más el Palacio de San Carlos, pero pues con las últimas remodelaciones, obviamente la Casa de Nariño es el top 1, sí es sí. Esa es la historia de las casas de los presidentes. De hecho, hay cosas más interesantes, más chéveres, que pueden ser también datos random, como atentados que han habido, reestructuraciones, conmemoraciones. Los túneles que conectan con el resto de la ciudad. Con el resto del mundo, Con papá. el resto del mundo. Tienen un túnel directo que va a Washington. Que va directo al tesoro. Al oro de Lincoln. Al oro de Lincoln. Este sería entonces mi dato random, como las casas presidenciales, que no siempre son las mismas. Severo, interesante ver que las cosas cambian. Bueno, José, ¿cuál es el tuyo? Bueno, yo te voy a hablar de una película llamada Garras de Oro. Garras de Oro. Garras de Oro. Resulta que en 1928, en febrero de 1928, apareció en la prensa bogotana una noticia que decía que se había censurado una película colombiana gracias a la intervención del ministro de Estados Unidos. La película que censuraron se llama se llama, porque todavía existe, Garras de Oro. En inglés se llama The Dawn of Justice, El Amanecer de la Justicia. Película de Zack Snyder de 1926. No, mentira, sí, es de 1926. El director es Pepe Jambrina, que es el seudónimo de Alfonso Martínez Velasco, un liberal, si no estoy mal, que era muy antiamericano, muy antigringo, producida por una compañía que se llamaba Cali Films, en asociación con unos productores italianos llamados Arnaldo Ricotti y Arrigo Cinotti o Chinotti. Lo que sobrevive de esta película dura aproximadamente 55 minutos. Obviamente es una película muda, no está completamente a blanco y negro, hay unas partes que tienen color, que fueron coloreadas a mano, específicamente unas escenas con la bandera de Colombia ondeando. Y en 2012 se hizo una versión musicalizada por Marco Ruiz para la colección de cine silente colombiano. ¿Y de qué va la peli? Resulta que el señor dueño de un periódico
que se llama The World, que es un periódico de la ciudad de los rascacielos, capital de Yanquilandia, según la película. Necesita buscar pruebas para liberarse de una acusación de calumnia que le hicieron por un editorial en el cual acusaba a Roosevelt, a Teddy Roosevelt, de haber incumplido un tratado internacional con Colombia al haber causado la separación de Panamá. Entonces, básicamente, la película es una denuncia a el papel que tuvo Estados Unidos en la separación de Panamá. Para eso pueden ir a escuchar el episodio 24 de Videojuegos No Históricos, en el que Elvis cuenta el tratado Thomson-Urrutia. En la peli, varios detectives son enviados para ubicar las pruebas de ese tratado internacional que supuestamente rompió Teddy Roosevelt, y uno de esos detectives es un tipo llamado Patterson, que termina enamorado de la hija de un empleado del consulado de Colombia en Nueva York, que se llama Berta. Entonces es como entre la historia de amor de estos dos y la historia de Patterson consiguiendo las pruebas para salvar al periódico y poder acusar a Teddy Roosevelt, y termina con básicamente una celebración ultra patriótica del Día de la Independencia en Colombia y del amor de los dos personajes principales. Algo que me llama la atención es que al principio uno de los títulos dice que es una cinenovela para defender del olvido un precioso episodio de la historia contemporánea, que hubo la fortuna de ser piedra inicial contra uno que despedazó nuestro escudo y abatió nuestras águilas. Ese uno siendo obviamente Teddy Roosevelt. Igual que la peli que vimos para la histocrítica, las dos escenas más importantes son la del principio y la del final. La del principio es el tío Sam, un tipo vestido del tío Sam, acercándose a un mapa de Colombia y quitando a Panamá. Súper diabólica esa escena. Me ¿sí? encantó. Además porque tiene el mapa de Colombia. Entonces pues me sirve para la tesis. Y Doble punto, sí. Y la escena final, en la que muestra una alegoría a la justicia, una mujer vestida como la justicia, con una balanza en la que a un lado pone a Panamá y al otro lado el tío Sam le empieza a poner los 25 millones de dólares que pagaron, pero la justicia nunca equilibra la balanza, haciendo ver que esos 25 millones no fueron suficientes para pagar por la separación de Panamá. Y la escena anterior a esa es una escena patriótica en la que suena el himno de la República y se muestra a los hijos del protagonista como celebrando patrióticamente. Entonces es súper interesante, la película es muy rara, es muy aburrida, pero lo que significa la película es lo que a mí más me gustó, y es que precisamente se da en ese contexto en el que la herida de Panamá realmente todavía está abierta en este momento, compatriotas. ¿Te duele todavía? Me duele. Así como a los gringos no se les olvida el Álamo, a mí no se me olvida Panamá. Pero bueno, se da en ese contexto porque desde esa separación empezó a haber un sentimiento antiamericano bastante fuerte en grandes partes de la población colombiana e incluso latinoamericana, al punto que hay otras películas en contra de Estados Unidos que los embajadores y el canciller estadounidense tuvieron que preocuparse por ellas. Y también me llamó la atención el cuento de la censura, porque como tal no la censuró Estados Unidos, sino que la censuró el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Colombia, prohibió que se proyectara en el Valle del Cauca, en Caldas y en Cauca, principalmente para prevenir asperezas con el gobierno de Estados Unidos. Porque si a ellos les incomodaba, les parecía un poco grave que se proyectara la peli, pues entonces aquí como que a los funcionarios de aquí simplemente les pareció mejor no dejemos que se proyecte. Pero hay noticia que al menos se proyectó 2 veces en Buenaventura. Y lo que dice la prensa o lo que dicen los funcionarios estadounidenses de la época, dicen que la película se recibió fríamente, como que la gente no entendió muy bien de qué iba, pero que sí hubo gestos de patriotismo, como gritos, como celebraciones, con algunas escenas específicas, que supongo que fue la del final, sí, como las escenas del final, que son como las más patrióticas.
Entonces esa es la historia de Garras de Oro. Me pareció interesante traerla por lo que pues es principalmente Estados Unidos interviniendo en otros lugares, no solo en Panamá, sino aquí. Y pues que si en serio quieren ver algo antigringo, véanse esa peli, está en YouTube. Está también la versión musicalizada del 2012, súper chévere. Bueno, muchas gracias por escuchar Random Access History. Recuerden que estamos en todas las aplicaciones de podcast y que si nos quieren apoyar pueden recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares, parceros de revolución, amigos fraternales, con Abraham Lincoln, no sé. Con sus relaciones homoeróticas. Sí, también, con esa relación homoerótica que tengas. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah de Random Access History. Y pueden apoyarnos siendo nuestros mecenas en patreon.com/Random Access History, donde de paso reciben más cosas de podcast y videollamadas para parchar con nosotros y hablar de temas varios. Un agradecimiento muy especial a Sergio Tobar por su música. De nuevo, gracias por escucharnos y se despiden como siempre quien les habla, Elvis, @Elvis con Z Rojas. Y José Nicolás Aramillo, @JoseGeekLML en todas las plataformas.